primera charla por Julio López, que nos va a hablar de criptografía con curvas elípticas, implementaciones de software. Gracias, Nicolás, por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, en el día de hoy yo había planeado hacer dos presentaciones, una corta, más sobre los fundamentos de curvas elípticas, y la segunda es un trabajo que un estudiante mío terminó su doctorado y allí de alguna forma refleja un conjunto de técnicas avanzadas de criptografía. ¿Podemos, por favor? Gracias. Bueno, entonces voy a comenzar con una breve introducción a curvas elípticas. Enseguida hablar un poco sobre dos protocolos importantes que son ampliamente utilizados en este contexto, un poco sobre los problemas de implementación en software y en la segunda parte, obviamente, un conjunto de técnicas que permiten que la criptografía pueda ser implementada de forma eficiente en los sistemas modernos. Muy bien, entonces, para esta parte de fundamentos de criptografía. Soy muy mala pasadora. Teníamos un ensayo apuntador, pero ya no. ¿Me permites la apuntadora aquí? No funciona porque lo tenemos No, este funciona. No, este es solo para apuntar. Ah, vale, el láser. Láser aquí. Bueno, continuamos entonces. Estamos todavía. Faltaría un hub para conectar al... ¿No tiene? No. Pero para la próxima lo podemos hacer desde acá. Si pausa, Daniel, le puede dar permiso también a la gente. Está mandando un mensaje. Para que pueda mostrar tu cámara. Ahí es uno. ¿Tienes? Genial. Bueno, dos. Todo sea bueno. Está haciendo un muy mal trabajo, Julio, mira. Gracias. Ahí puedes pasar. Todo sea bueno. Tienes que permitirlo. Pero aquí hay que permitirlo, sí. Allowed. Continúa. Y Va. cierra la vía, cierra la vía. Ahora va aquí. ¿Funciona? Funciona perfectamente, funciona perfectamente. Bueno, continuando. Podemos continuar, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces, sobre curvas elípticas, digamos, esto comienza en los años 85 con Koblitz y Miller de forma independiente construyeron los primeros criptosistemas. Y la gran ventaja, digamos, computacional es que usando claves más pequeñas podemos obtener, digamos, sistemas equivalentes al sistema RCA con claves mucho más pequeñas. Por ejemplo, un sistema RCA necesita aproximadamente 3000 bits para ser equivalente a un sistema de curvas elípticas de 256 bits. Es decir, la posibilidad de utilizar claves pequeñas nos podrá permitir eventualmente construir sistemas mucho más eficientes que los actuales sistemas de clave pública. Encontramos un conjunto de aplicaciones, intercambio de claves, firmas digitales, especialmente aplicaciones del mundo de dispositivos pequeños, donde pues, obviamente el poder computacional es bastante importante. Por ejemplo, el seguro, el pasaporte brasileño usa un sistema de curvas elípticas para hacer la autenticación de los usuarios, llamadas Brainpool. Comenzamos brevemente a describir cómo serían las curvas elípticas. Hay varios modelos. El modelo más conocido es el modelo de Weierstrass, un modelo que dice que básicamente dado un conjunto, un cuerpo finito, podemos construir un conjunto de puntos y con ese conjunto de puntos adoptamos el conjunto de puntos de una operación de curvas elípticas y construimos un grupo. Una vez tenemos un grupo de puntos elípticos, tendremos que preguntarnos cómo manipular el grupo y enseguida ver si el problema del logaritmo discreto en ese grupo es realmente difícil.
En fin, dados dos puntos elípticos en esa curva, uno puede construir la siguiente operación de suma de puntos. Por ejemplo, el punto P y el punto Q, trazamos una línea secante para encontrar un tercer punto en esa curva y finalmente hacemos una proyección al eje X. De esa manera podemos construir lo que llamamos la suma de dos puntos elípticos, ¿cierto? La misma situación aparece cuando los puntos son iguales. Es decir, en el caso de puntos iguales, a medida que el punto se aproxima al otro, estaríamos hablando de una tangente. Entonces, en este caso particular, si trazamos una línea tangente por el punto P, obtenemos un punto, intersectamos la curva en un segundo punto, hacemos una reflexión y ahí obtenemos lo que denominamos la suma de P más P o 2P o de forma más algorítmica el duplicado de un punto P. Una vez tenemos las dos operaciones de cómo sumar y cómo duplicar puntos, podemos obviamente construir la segunda operación más importante, que sería la operación de multiplicar un punto elíptico por cualquier número entero. Obviamente que para hacer eso necesitamos algunas fórmulas para poder sumar puntos. Aquí tenemos una lista rápida de cómo podemos operar o hacer la suma de puntos. En particular, todas las operaciones son reducidas al cuerpo finito, asumiendo que nosotros tenemos aquí una curva elíptica definida sobre un cuerpo finito primo. Observemos que para calcular la suma de dos puntos se va a requerir calcular, digamos, algunos cuadrados, un producto y algunos inversos multiplicativos. Una vez sabemos cómo operar puntos elípticos, la próxima operación importante es justamente cómo multiplicar un punto. Esta operación llamada K veces P es justamente eso. Dado un punto elíptico en la curva y dado un número entero, calcular K veces P significa sumar el punto K veces. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso particular de 15P, podríamos pensar en varias formas de sumar ese punto. Una forma sería pensar que 15 se puede escribir como 3 por 5. Aprendemos a calcular 3 veces el punto P, que sería P más una duplicación del punto. Y enseguida, 15P sería nuevamente multiplicar ese punto por 5, que puede ser calculado como 2 duplicaciones más un punto. Es decir, esto nos lleva rápidamente a observar que se necesitan 2 duplicaciones, 3 duplicaciones y 2 sumas. Pero de forma general podemos extender ese método para hacer la misma operación con cualquier número entero. Una posibilidad sería utilizar la descomposición o la representación binaria del número 15, por ejemplo, escribiendo con los cuatro unos, la representación binaria, y observar que podemos calcular 15P a través de calcular 3 duplicaciones y 3 sumas. ¿Cierto? Digamos que ese es un caso genérico y aquí tendríamos un caso específico donde podemos aprovecharnos de la descomposición en factores del punto P. Pero en la mayoría de las situaciones utilizamos en la práctica este método que puede ser generalizado de forma muy fácil. Especialmente podemos escribir un algoritmo de esa manera. Observamos la representación binaria del número K, ¿cierto? Y ahora tenemos un punto Q, inicialmente inicializado con el valor del punto neutro de la curva elíptica, punto en el infinito, y a partir de eso realizamos por cada bit, procesamos los bits de izquierda a derecha, ¿cierto? Y vamos duplicando el punto, esa variable acumuladora, y eventualmente si el bit es 0, no hacemos nada, si el bit es 1, tenemos que sumar el punto P. Es decir, después de ejecutar ese algoritmo, observamos que son necesarias ejecutar n duplicaciones y un número de sumas que depende de la cantidad de unos en la representación binaria del número K. El único problema que aparece en este algoritmo
es que no es tiempo constante. Eso significa que si alguien, por ejemplo, puede medir el tiempo en cada una de estas iteraciones que está aquí, va a descubrir que cuando esa operación demora más tiempo es porque el bit era 1. Por tanto, esto no sería bueno desde el punto de vista de la seguridad de curvas elípticas. Tendríamos que utilizar un método que sea tiempo constante. Hay varias técnicas para digamos, calcular esa operación en tiempo constante. ¿Cuál es el punto importante aquí? El punto importante es que, por un lado, la operación K veces P nos va a mostrar cómo implementar de forma eficiente curvas elípticas. Esa operación es crítica para los algoritmos de firmas digitales o intercambio de claves. Por otro lado, esa operación, dado el punto Q y dado el punto P, el problema es, ¿podemos calcular de forma eficiente el número K? Bueno, ese problema está relacionado con el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas. Y el mejor método conocido hoy, uno de los mejores métodos conocidos, es el algoritmo de Pollard, que dice que la complejidad de ese algoritmo es exponencial. Es decir, que si nosotros queremos utilizar curvas donde el número P es 256P, más o menos 2 a las 128 operaciones serían necesarias para, digamos, recuperar o descubrir el valor de K. Y esto es justamente lo que en la práctica ha mostrado que podemos escoger, digamos, parámetros pequeños para implementar curvas elípticas. Del lado de la implementación, cuando queremos escribir, digamos, un programa para implementar curvas elípticas, encontramos que hay un conjunto de parámetros que pueden afectar esa implementación. El nivel de seguridad, vamos a tener que escoger un nivel de seguridad, escoger justamente las operaciones que queremos, el modelo de curvas, ¿cierto? El cuerpo finito, escoger un primo que nos facilite las operaciones aritméticas, las características de la plataforma, si es para una máquina con poder computacional avanzado o es una máquina utilizada en dispositivos pequeños. Vamos a necesitar de alguna forma algunas primitivas criptográficas, ¿cierto? Para funciones de resumen, funciones para cifrar datos, eventualmente patentes, si se trata de un software de una empresa, y algunos, obviamente, problemas de seguridad. Es decir, la implementación pasa por este conjunto de parámetros. Y obviamente en nuestra investigación lo que queríamos hacer era poder producir un código seguro y eficiente de curvas elípticas. Ahora, desde el punto de vista de la optimización en software, nosotros encontramos un conjunto de factores que muchas veces van en contravía. Por ejemplo, queremos aumentar la seguridad. Por un lado, eso puede implicar que el poder computacional, el costo computacional de la implementación sea mucho más lento. Entonces encontramos, por ejemplo, el tamaño del código, el consumo de memoria, el tamaño de las claves, consumo de energía, si es una implementación tiempo constante o no es tiempo constante, las contramedidas adicionales para proteger, digamos, la implementación. En fin, ese conjunto de factores torna esto bastante complejo, ¿sí? Habrá que escoger alguna otra posibilidad y lo que hemos encontrado es que muchas veces una de las técnicas importantes en computación siempre es utilizar memoria para acelerar cálculos. Pero acelerar memoria, cuando los datos dependen de una clave, puede ser bastante complejo hacerlo. En general, esas son, digamos, parte de lo que entra en juego en una implementación optimizada de curvas elípticas. Para utilizar curvas elípticas, obviamente, tenemos que escoger algunos parámetros. NIST, desde el año 99, presentó la primera propuesta, digamos que fue estandarizada, de cómo escoger curvas elípticas. En esa época, digamos, fueron escogidos 3 modelos de curvas elípticas que aparecen acá
a la derecha, curvas binarias y curvas, digamos, sobre un cuerpo primo. Las curvas binarias en los últimos años básicamente han sido eliminadas de las aplicaciones comerciales. NIST ya no recomienda más las curvas binarias, ¿sí? Y hoy actualmente dentro de las curvas definidas sobre cuerpos primos, tenemos dos primos bastante utilizados, el primo de 256 bits y el primo de 384 bits. Digamos que esa era la situación más o menos en 1999. A partir de esa época, digamos, hubo varias propuestas en Internet, algunas fueron ganando espacio, y finalmente, 2 años atrás, NIST nuevamente actualiza el estándar, ¿cierto? El estándar decide incorporar nuevas curvas, por ejemplo, las curvas de Edwards, las curvas de Montgomery, ¿cierto? Y en el nivel de 128 bits, deja la curva, esta P que está aquí, pero es la curva prima de NIST. Entonces, para cada nivel, 128 y 224, digamos que ahora NIST recomienda utilizar 3 tipos de curvas. Los usuarios pueden escoger. En el caso de 256 bits de seguridad, solo queda la curva de 500 bits, 521, escogida más de 25 años atrás por NIST. Digamos que ese es el nuevo escenario que tenemos para implementar curvas elípticas. Yo creo que esta primera parte de alguna manera nos da una idea de los fundamentos. Dado el tiempo, yo quisiera pasar para la segunda parte, que es justamente la aplicación de este conjunto de curvas elípticas. Voy a ponerlo para la... Ahí está bien. ¿Está bien así? ¿No? ¿Se ve o no? ¿Cuál es el apuntador ahí? El apuntador. La primera. Bueno, entonces continuando, para esta segunda parte, digamos que ese trabajo representa una tesis de doctorado de mi estudiante Armando Faz Hernández. Él presentó esto recientemente en Brasil en un concurso de premios. Él fue agraciado con el segundo puesto en este concurso y de cierta forma representa su trabajo de investigación en este contexto, ¿cierto? Entonces, rápidamente presentamos lo que era, digamos, el problema de investigación en esta área, las técnicas a ser utilizadas para ese problema, un resumen de las contribuciones y algunas informaciones adicionales. Entonces, la pregunta fundamental que hicimos años atrás era justamente cómo mejorar, digamos, el desempeño de los criptosistemas en los computadores modernos. Estamos en ese momento pensando justamente en las máquinas de Intel. Había un proyecto de cooperación con la empresa Intel y, por tanto, pues, el proyecto estaba inscrito en ese contexto. Como ya hemos comentado un poco sobre criptografía, él simplemente muestra el impacto de cripto para otros problemas importantes, autenticación, el problema del intercambio de claves y eventualmente grandes aplicaciones en blockchains, en pruebas de conocimiento nulo, etcétera, etcétera.
Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de curvas elípticas, como ya acabé de mostrar, el punto central era que como el problema del logaritmo discreto es exponencial, o por lo menos el mejor algoritmo conocido es exponencial, podemos aprovechar eso para construir criptosistemas con claves pequeñas. Actualmente tenemos 3 modelos de curvas elípticas: el modelo de Weierstrass, el modelo de curvas de Montgomery y el modelo de curvas de Edwards. Cada una de ellas obviamente presenta diferentes fórmulas para sumar los puntos elípticos, ¿cierto? Algunas tienen obviamente algunas ventajas computacionales. Nuevamente aquí se observan un conjunto de aplicaciones donde encontramos que las curvas elípticas de alguna manera han encontrado muchísimas aplicaciones en el contexto de sistemas de seguridad. Por ejemplo, una aplicación importante, conexión en Internet, el caso particular de TLS, el protocolo de TLS. Él estaba simplemente en ese momento mostrando que la conexión que había al evento que estaba participando utiliza curvas elípticas. Una vez nos miramos la información de la conexión segura, descubrimos que realmente existe una curva elíptica y podemos observar que el nivel de la clave era 256 bits, y aquí aparecía, digamos, que utilizaba el sistema de curvas elípticas estándar de NIST con un algoritmo SHA de 384 bits. Digamos que eso mirando un poco lo que aparece en la información de la conexión, descubrimos que realmente las curvas elípticas son realmente aplicadas en cada conexión. ¿Qué es lo que ha pasado así de nuevo en los últimos años, acá en los últimos 10 años para acá? Primero, ha habido avances, digamos, en el problema de la factorización. Eso implica, obviamente, que tendríamos que aumentar el tamaño del sistema RCA. Por otro lado, también hubo problemas donde se descubrió que uno de los algoritmos que se ha utilizado, recomendado por el NIST, había un problema serio, ¿no?, en curvas elípticas. Finalmente sabemos eso hoy y no se utilizan. Y por otro también que hubo un cierto descontento con la propuesta de NIST, que no incluía un conjunto de curvas elípticas que muchos investigadores habían mostrado que eran más eficientes. Eso se resolvió recientemente, que NIST aceptó, incorporó, digamos, actualizó su estándar para ampliar, digamos, el uso de curvas elípticas. Justamente esto, ¿no? La actividad, digamos, en Internet llevó a ese conjunto de curvas elípticas hasta que finalmente fueron incorporados. La pregunta es, bueno, ¿esas nuevas propuestas realmente tienen algunas ventajas computacionales frente a las que habían? Sí, en cierta forma, eso es lo que este trabajo, digamos, investigó. ¿Cuál fue nuestro enfoque para aprovechar o para mostrar que las cosas pueden ser implementadas de forma eficiente? La idea era en varios aspectos. En el punto de vista teórico, era descubrir, digamos, nuevos algoritmos y estructuras de datos adecuados para implementar esas curvas elípticas, mejorar el desempeño utilizando el paralelismo, uso del paralelismo intenso, especialmente instrucciones vectoriales, y finalmente adicionar a esas implementaciones un conjunto de contramedidas para evitar, digamos, los ataques de canal lateral. La primera observación es que el uso de SIMD, ¿cierto?, en el cual nosotros aquí tenemos 4 operaciones, imagínense, de 32 o 64 bits, utilizando esas instrucciones especiales de algunos computadores, podemos ejecutar una única instrucción. Una vez, digamos, transformamos estos cuatro operandos en un vector, podemos hacer una operación vectorial y de esta manera estaríamos simplemente ejecutando 4 operaciones en paralelo, ¿sí? O sea, una instrucción y muchos datos. Ese es el concepto de SIMD que está aquí. Muy bien, esta nos muestra una evolución
del impacto que ha tenido, digamos, esas instrucciones en criptografía. Esto comienza más o menos aquí en el 98, 99, donde las máquinas tenían 32 bits y se incrementaron registradores de 64 bits. Ahí comienzan las demandas para la industria de qué es que la gente necesita. No sabemos que 20 años atrás, digamos, el uso intensivo de aritmética en punto fluctuante era el dominante de las operaciones, ¿cierto? Y las operaciones en aritmética entera eran bien limitadas. Bueno, se comienza el año 2000, especialmente Intel, a hacer eso, ¿cierto? Y después otras compañías han seguido incorporando instrucciones. Aquí, obviamente, que aparecen las instrucciones para manipulación de strings y por la primera vez en el 2010 aparecen instrucciones especializadas para acelerar el algoritmo AES, el algoritmo de descifrado de datos, ¿cierto? Y un conjunto de operaciones que incluían aquí la multiplicación binaria, el producto, digamos, de polinomios. Posteriormente, se mejora aquí instrucciones para 256 hasta llegar a 512, o sea, los registradores que teníamos eran 128 y ahora podemos usar 512. Nuevamente se incorporan instrucciones para el SHA-2, para el SHA-3, no, hay una grande demanda para incorporar el SHA-3. Se observa también instrucciones más recientes aquí, esta instrucción especialmente, estas dos, donde aquí podríamos encriptar un bloque de 128 bits. Ahora podemos hacer 4 bloques de 128, o sea, podemos encriptar 512 bits utilizando estas instrucciones. Y aquí nuevamente volvemos a la instrucción de cuerpos binarios. Estamos incluyendo instrucciones para hacer operaciones binarias que se aplican a varios algoritmos. Tal vez la novedad ahora es, obviamente, incorporar más instrucciones que apoyen a Machine Learning, inteligencia artificial. Vamos en esa dirección. Eventualmente, algunas instrucciones pueden ser aplicadas a algoritmos postcuánticos. Este año, hace unos 3 meses, nosotros conseguimos publicar un trabajo que mostramos cómo se pueden utilizar algunas instrucciones para hacer multiplicación de polinomios. Y eso terminó siendo casi 2 veces más rápido. Más en fin, esta es una evolución que muestra, digamos, cómo la demanda de criptografía comienza a verse de alguna forma siendo incorporada en el conjunto de instrucciones de varias arquitecturas. Bueno, entonces nuestro trabajo básicamente consistía en estudiar cada una de estas etapas necesarias para una implementación en software e intentar, digamos, mejorarla. Aprovechar las nuevas instrucciones de hardware, entender cómo podemos hacer la aritmética de números mejor, la aritmética de cuerpos primos, las operaciones elípticas, el producto escalar y finalmente los protocolos, que eran básicamente 2, protocolo de intercambio de claves y el protocolo de firmas digitales. Entonces, la tesis básicamente consistió en analizar cada una de esas digamos, etapas necesarias e intentar mejorar. Este es un resumen de las principales contribuciones. Se utilizan, digamos, instrucciones de 256 y de 512 bits para mejorar la parte básica de curvas elípticas, digamos, toda la parte de aritmética de cuerpos primos. Enseguida vamos a la parte de cómo multiplicar un número por un punto elíptico. En ese contexto descubrimos cómo se puede mejorar, digamos, el método de la multiplicación llamado método de la escalera en ese contexto, ¿cierto? Y también, pensando en paralelismo, cómo podríamos, digamos, escribir esas operaciones imaginando que teníamos 2 unidades de computación en paralelo. Y finalmente, se hicieron algunas mejoras en este producto del escalar, una fórmula optimizada para 3P, ¿cierto? Y una nueva fórmula para calcular esta operación. Ustedes ven que yo hablé de que un número por un punto, pero esta operación aparece justamente en los sistemas postcuánticos. SAIC utiliza mucho esa operación y eventualmente otros sistemas que dependen
de firmas digitales basadas en isogenias. Creo que Francisco habló sobre eso ayer, ¿no? Y entonces, esta operación continúa siendo importante en ese contexto también. Muy bien. Dentro de los esquemas de implementación o los protocolos, escogimos obviamente 2 protocolos. Están los estándares aquí para intercambio de claves y para firmas digitales. Se implementaron 3 protocolos ligeramente diferentes. Con un poco más de detalles, algunas operaciones, comenzamos a pensar cómo utilizar realmente esos registradores. Observen el problema. Aquí tenemos números escritos en base 2 a la 64. De alguna manera tenemos registradores acá, y cómo incorporar, digamos, esos números en los registradores de tal manera que aprovechemos las operaciones que nos ofrece la máquina. Cómo mapear, digamos, los datos que están aquí a esos registradores. Eso se hizo con varias tentativas hasta que finalmente se encontró, digamos, la mejor forma o la más eficiente. Cosas como esta, por ejemplo. Esta instrucción permite multiplicar, ¿cierto?, 4 palabras de 32 simultáneamente. La cuestión es cómo colocar los datos de tal manera que podamos aprovechar esas instrucciones. Si yo quiero multiplicar aquí, tal vez dejo aquí vacío, 0, 0, y cuando hago la multiplicación o cuando ejecuto esa instrucción, voy a obtener aquí como resultado 4 multiplicaciones, asumiendo, digamos, que son de 32. Pero eventualmente hay la misma instrucción para aprovechar de 512 bits. ¿Sí? Intentamos con 2, con 4 instrucciones, a veces dependiendo del tamaño de los registradores. Aquí se observan, digamos, que utilizando este paralelismo, eventualmente conseguimos para estas operaciones básicas mejorar el desempeño, casi 2 veces para el cuadrado, casi 2 veces para la multiplicación también. Es decir, eso va a afectar tremendamente el cálculo de las operaciones elípticas. Una vez teníamos la aritmética, pasamos obviamente a entender cómo volver eficientes las operaciones de curvas elípticas. Aquí teníamos las fórmulas del sistema de Edwards, ¿cierto?, para sumar puntos. Ahora habría que transformar esas fórmulas, escribirlas de alguna manera, que podamos aprovechar 2 unidades para que podamos ejecutar simultáneamente esas operaciones utilizando paralelismo. Ya en los protocolos, la operación crítica es esta que está aquí, la operación de multiplicar un punto más un producto escalar. Por ejemplo, este era el método de Feo-Yao, un método que en cada iteración él permite hacer 2 sumas y una duplicación. Y este que aparece acá a la derecha es el método que fue propuesto, un método simplemente que trabaja procesando los bits de derecha a izquierda, ¿cierto?, de derecha a izquierda, y en cada una de las operaciones él puede hacer aquí siempre duplica este punto, comienza acá, va duplicando el punto, ¿cierto? Y en cada una de las etapas, por ejemplo, suma en esta columna o en esta columna, ¿ya? En cada bit hacemos una suma y una duplicación. Eso implica básicamente un 40% mejora que este algoritmo, ¿sí? Ese método fue incorporado en la submisión de Cyc. Bueno, Cyc finalmente, desafortunadamente, fue quebrado, ¿no? Se descubrió cómo romper ese sistema. Bueno, se implementaron los protocolos, se hicieron cálculos en varias máquinas para mostrar que el resultado final realmente era un poco mejor que lo que existía frente a otros trabajos de implementación.
También fueron implementadas las curvas de Edwards también, digamos como especialmente cuando queremos hacer este cálculo que está aquí y eso se puede hacer, aprovechar las instrucciones para hacer 4 operaciones simultáneamente. Y podemos quedarlo en 4 y ese cálculo se puede hacer de esta forma, está aquí. Bueno, esto fue incorporado en el software. El software está público, está disponible también, ¿sí? Y se observó que en muchos de las operaciones básicas, digamos, había una mejora significativa frente a trabajos anteriores. Las conclusiones básicamente es que este trabajo, digamos, miró todas las etapas de un sistema de curvas elípticas. Hubo contribuciones desde el punto de vista de diseñar nuevos algoritmos, ¿cierto? De usar extensivamente las instrucciones de la máquina, ¿sí? Y obviamente creemos que eso debe continuar. Se espera, digamos, mejoras en estas nuevas instrucciones. Por ejemplo, el SHA-3, que es bastante utilizado hoy en varias aplicaciones, no existen instrucciones especializadas suficientemente poderosas. Las pequeñas que hay se ganan 20 a 30%, pero nos gustaría que fuese 4 o 10 veces más. Trabajos para el futuro. Sabemos que un punto importante es cómo implementar de forma eficiente la aritmética en software. Es un trabajo que no está resuelto totalmente. Hacer software para cada plataforma es bastante compleja. Como algunas veces los proyectistas o los diseñadores de hardware no dejan claro si las instrucciones son tiempo constante o no, ¿sí? Y eso permite, obviamente, ataques a los sistemas, ¿sí? Creemos, por ejemplo, que la aplicación de métodos formales en esos contextos se va a tornar una realidad, una necesidad. ¿Cierto? Tener la garantía de que cuando usted se multiplica usa un algoritmo, ese algoritmo calcula de forma correcta el producto de 2 números. Digamos que esas son las principales conclusiones que tenemos acá. Dentro de los trabajos, el estudiante consiguió publicar 2 artículos en estas revistas, varios papers de conferencias que presentó, se escribió un mini curso también sobre criptografía. Aquí está la información, digamos, aquí se puede encontrar las contribuciones del punto de vista de software, digamos, todo lo que se hizo está allí y él lo ha mantenido, ¿cierto? Lo ha mantenido actualizando los sistemas. Bueno, aquí le participó una investigación apoyada por la Intel en esa época. Ganó la mejor tesis de doctorado en el Instituto de Computación de Unicampi y en fin, eso es básicamente lo que yo quería comentarles hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor. Gracias. ¿Algunas preguntas? Voy a dar vuelta con el micrófono. Ha mencionado mucho el uso de estas instrucciones vectoriales, ¿no? ABX para obtener un mejor desempeño. Mi pregunta es si tienen alguna forma de calcular el pipeline de estas, debido a que como tal, en las páginas oficiales solo te dan throughputs y latencias, pero no te dicen exactamente el pipeline que podrías llegar a usar para aprovecharlas de mejor forma. Correcto. Eso es básicamente importante analizarlo. Algunas guías de programación ayudan. Por ejemplo, Intel tenía escrito más o menos cómo hacerlo. Las otras es utilizar, experimentar y calcular. Yo no he visto más información que esa. Pero sí, lo hemos hecho varias veces.
Tanto esa parte como, por ejemplo, la latencia de cada instrucción. A veces encontramos los detalles, otras veces no se encuentran. Hay que experimentar, ¿cierto? Peor es cuando hay instrucciones para las cuales no es claro si es tiempo constante o no, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Hay que hacer experimentos, ¿sí? Experimentos tal vez cada vez más sofisticados para tener, digamos, la certeza de que esas instrucciones o ese código realmente ejecuta en tiempo constante. Sí, por favor. Sí, justamente esa era una pregunta que tenía respecto al tema de los side channel attacks o timing attacks. ¿Cómo se habían visto? Eso, me imagino que lo consideraron y cómo si ven, han estudiado ese problema y si efectivamente podría estar sujeto a algún tipo de timing attacks o los caché attacks, esta implementación, o cómo lo testearon. Bueno, sí, correcto. Esa es una de las preocupaciones cuando se escribe software para aplicaciones criptográficas. En el caso concreto, digamos, toda la implementación se hizo en tiempo constante. Es decir, todos los algoritmos, no hay bifurcaciones, todos los datos que manejan, digamos, las claves tenían, digamos, unas eh, instrucciones o software adicional de protección, ¿sí? Ahora, de nuevo, si se cambia la máquina, si se ejecuta en otra máquina, no hay esa garantía, no hay esa garantía, ¿sí? Peor todavía es cuando los propios compiladores te quitan las, digamos, las instrucciones que uno ha adicionado para protección, porque ellos fueron creados también para velocidad. Entonces, eh, lo hemos observado varias veces. Simplemente cuando se ejecuta el código, vas a ver el código generado y no está lo que yo quería. A veces nos obligan a escribir los códigos más sensibles directamente en Assembly para evitar ese problema. Sí, es una preocupación constante. Hay algunas herramientas que se han creado en los últimos años que nos ayudan a testar, por ejemplo, a verificar si eso es tiempo constante o no. También las utilizamos, ¿sí? Como una forma paralela. Porque una cosa es lo que uno piensa que lo hizo correctamente, ¿cierto? Lo ejecutó. Pero cuando lo lleva a la máquina, la ejecución real es que me va a indicar a mí es tiempo constante o no es tiempo constante, ¿sí? Ahora, peor es cuando no hay información del fabricante, ¿sí? No hay información del fabricante. Esa instrucción esa multiplicación es tiempo constante o no. Bueno, ahí en esos casos nos vemos obligados a hacer más test, experimentos para poder responder esa pregunta, ¿cierto? Pero es complejo. ¿Conoces de trabajos precisamente en compiladores específicos para criptografía, para este tipo de necesidades de tiempo constante, que haya desarrollos en esa dirección? No, ha habido algunas herramientas, se conocen algunas herramientas, ¿cierto? Que son paralelas, que se pueden, digamos, complementar. Pero yo no conozco ninguno de esos compiladores, digamos, que haya sido proyectado o diseñado para ese propósito. Sí, yo creo que es una falta, es un espacio abierto en ese contexto, ¿sí? Sí, sí, él es... Eso sí. que probablemente tiene mejor descripción. Diga. Y yo tengo otra duda. ¿Tendrán algún cálculo de los ciclos por bytes que lograron alcanzar? Porque mencionaste que llegaron a ser 2 veces más rápido, ¿no? Sobre estas implementaciones. Pero, en el costo de ciclos por bytes, ¿tendrán alguna referencia y con qué tamaños los llegaron a probar en sí? Eh, una vez se tenía el software, se compararon los softwares de los otros trabajos, ¿cierto? En la misma máquina, que muchas veces es el gran problema. ¿Cómo hacer las comparaciones justas, ¿cierto? La comparación justa depende, por ejemplo, de desactivar las tecnologías que muevan la frecuencia de la máquina para evitar que, dependiendo del estado de la máquina produzca números mejores o peores.
Eso se hizo con cuidado, esa parte. Ah, en general, medir tiempos hoy en día se considera un poco más fácil. La parte más compleja es medir el consumo de energía, ¿cierto? Ese proyecto que estaba allí en el fondo, digamos, la colaboración con Intel en la época, era aprender a escribir código criptográfico, minimizando el consumo de energía, ¿cierto? Esa parte no está aquí en la tesis, no se hizo, pero durante el trabajo ese era un punto importante. ¿Sí? Entonces, esto es para x86. ¿Hay un trabajo subsecuente para otras arquitecturas? Sí, actualmente estamos haciendo un trabajo para las arquitecturas Cortex M4, que están en los dispositivos pequeños, ¿cierto? Allí es un poco más complejo porque tú tienes menos herramientas, son microcontroladores donde no hay mucho paralelismo, hay pocos registradores. Sí, no hay instrucciones paralelas, instrucciones vectoriales. Recientemente apareció la arquitectura Cortex M4 85, que tiene un conjunto bien limitado de instrucciones vectoriales. Por ejemplo, tiene registradores de 128 bits. Eso debe dar un impacto. O sea, en este momento estamos trabajando justamente en esa plataforma. Estamos comenzando a ver qué podemos hacer. ¿Cierto? De nuevo, ¿cómo escribir los códigos? Los códigos genéricos o códigos especializados por esa plataforma. ¿Sí? Entonces, muchos algoritmos que ya eran conocidos para hacer multiplicación de números, con nuevas instrucciones pueden funcionar mejor o peor. O sea, yo diría que el trabajo es continuo. Cada vez que nos cambian las instrucciones, nos crean nuevos desafíos, ¿sí? Porque no es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que esto era Intel. Ahora, los MacBook, por ejemplo, Apple, es otra situación, ¿sí? Son otros procesadores, otros recursos, nuevas instrucciones. Por ejemplo, los M1, M2, M3, estamos ahora en el M4. El M3 para acá, ellos colocaron una instrucción que si tú no la activas, la máquina entiende que tú no estás preocupado con tiempo constante. Ella decide. Uno como programador tiene que ir a activar el bit para que la máquina ejecute el código de forma a que sea tiempo constante. Si no lo colocas, ese bit, ¿por qué escoge eso? ¿Por qué es eficiencia? ¿Sí? Yo no estoy interesado en que si es código, no, yo quiero lo más rápido posible. A mí me parece que hay que siempre estar acompañando, digamos, los desarrollos en esa área de seguridad. Ok. No más preguntas.